Quiero agradecer nuevamente al pastor Cecilio Pérez por esta oportunidad de volver a conectarnos con ustedes, la Iglesia Hispana de Brandon, en la Florida de Estados Unidos, y compartir nuevamente la palabra del Señor, un llamado de amonestación en este tiempo. El clamor de medianoche es el título que está en la Biblia. Está en la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, los primeros versículos, y vamos a estudiar esta parte de la palabra del Señor, mostrando cómo se está cumpliendo delante de nuestros ojos en este tiempo. Para eso comenzaremos con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, ponemos esta predicación en tus manos. Que seas tú quien impacte el corazón y la mente de quienes la habrán de escuchar, y que, Señor, sea para beneficio de cada uno de ellos. Gracias por transmitirnos estos mensajes y ponernos en este tiempo para darlo a otros también que no te conocen. Señor, guía nuestra vida hasta que nos veamos en la tierra nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. En la primera parte, hasta el versículo 13, se nos relata la historia de un grupo de jovencitas que habían sido privilegiadas porque el esposo, el novio, que iba a contraer matrimonio, las había designado como la hueste de honor que tenía que alumbrar el último tramo del camino antes de que llegara a encontrarse con la esposa. Eso era realmente algo muy especial. De todos los invitados que había, solamente este grupo, aquí dice que eran 10, este grupo de 10 jovencitas había sido seleccionado. Vamos a leer en la palabra del Señor desde el versículo 1 del capítulo 25 hasta el versículo 13. Entonces, dice el Señor, recordamos que en el capítulo 24 los discípulos le habían pedido a Jesús que les explicara qué era lo que iba a ocurrir poco antes de que Él viniera. Y Jesús predicó su sermón profético, que los adventistas muy bien conocemos allí en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 25 forma parte de ese sermón profético. Simplemente está dividido porque a alguien se le ocurrió que había que dividirlo. Y entonces dice que el reino de los cielos, en aquel momento, cuando se vean las señales, el reino de los cielos será semejante a 10 jovencitas, 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. Llenaron las lámparas con aceite y dijeron, esto nos va a alcanzar. ¡Oh, sorpresa! Se iban a llevar dentro de unas horas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, también llenaron las vasijas con aceite, junto con sus lámparas, y una reserva más, ¿no? Como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salid a recibirle! Entonces, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero, oh sorpresa, las que habían sido insensatas se dieron cuenta de que no tenían aceite extra y que les quedaba muy poco en la lámpara y no iban a llegar a la fiesta con las lámparas encendidas. Entonces se angustiaron, vieron que sus
compañeras, las otras 5, sí tenían aceite y le estaban colocando a sus lámparas. Entonces le dijeron: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Mientras tanto, estas jóvenes fueron a comprar, y entonces llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta detrás del novio. Después vinieron también las otras vírgenes, las que no habían participado de este viaje triunfal del novio hasta la casa de la novia. No habían podido participar porque sus lámparas no tenían aceite, pero volvieron corriendo porque ellas habían sido invitadas a la boda. Y golpearon la puerta y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero del otro lado se escuchó la voz terrible del esposo diciendo: no las conozca, os aseguro que no os conozco. Y esta historia termina diciendo así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué significa esto de velar? Estar preparado siempre, porque no sabemos el día ni la hora. Pero sí, el Señor nos ha dejado una cantidad de acontecimientos que van a rodear la venida del novio. Acá, en esta historia, en esta parábola, hay varios integrantes. Está el novio, está la novia, está las 5 damas que tenían las lámparas, pero hay más integrantes. Está el que grita: ahí viene el esposo, ahí viene el novio a salir a recibir. Es el clamor de medianoche, es: ahí viene el esposo. Y ese es el título de esta predicación: el clamor de medianoche es: ahí viene el esposo. El esposo está llegando. ¿Quiénes son las jovencitas, las vírgenes estas? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran al final del camino. No tenía sentido que estuvieran al principio del camino. Ellas habían sido llamadas para la última parte de esta historia. La parte más importante, porque ya era entrar a las bodas. Ellas no cumplieron su misión. 5 de ellas no cumplieron su misión y se quedaron afuera. ¿Saben? Hubo muchas generaciones a lo largo de la historia. Esta historia tiene 2000 años. Fue relatada por Jesús poco tiempo antes de morir. En la misma semana en que fue crucificado, relató esta historia. Y a lo largo de los casi 2000 años que tiene esta historia relatada por Jesús, muchas personas entendieron que ellos eran esa generación, que tenía que salir a recibir al esposo, porque Jesús se encuentra en Juan capítulo 14. Le dijo a sus discípulos: vendré otra vez. Y si me fuere y les prepararé un lugar a cada uno de vosotros, los llevaré conmigo. Esa promesa siempre quedó en la mente de sus discípulos. Y alrededor de 33 años después de que Jesús, 35 años más o menos, después que Jesús murió, se presentó un asedio a la ciudad de Jerusalén. El ejército romano la rodeó. Y la rodeó porque la ciudad de Jerusalén se había alzado en contra del Imperio Romano. Estaban esperando al Mesías. Creían que ese era el tiempo en el cual el Mesías iba a venir, interpretando las profecías de Daniel. Hacía muchos años que estaban esperando al Mesías.
El Mesías vino y ellos no lo recibieron. Por eso siguieron esperando al Mesías. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías. No tuvieron la capacidad visual, el entendimiento de ver que el Mesías había venido. No quisieron reconocer tampoco que ellos lo habían matado. Entonces, al rodear la ciudad de Jerusalén las tropas de Sestio Galo, el comandante romano, muchos tuvieron miedo porque se acordaron de la advertencia de Jesús. Cuando veas el lugar santo rodeado del enemigo, la abominación desoladora, aquel que no tiene que estar ahí, entonces tengan cuidado, presten atención, viene la destrucción. Y ellos entendieron que la destrucción acompañaría también a la venida del Mesías, al retorno de Jesús. Habían pasado más de 30 años. Era lógico. Muchos habían muerto. Algunos ya estaban viejitos. Y seguían esperando la venida de Jesús por segunda vez. Entonces, leyeron este libro porque el Evangelio de Mateo fue el primero de los evangelios que se escribió. Mateo lo escribió en hebreo, en arameo en realidad, para que lo pudieran leer todos los cristianos judíos de aquel tiempo. Lo escribió alrededor del año 40, entre el 40 y el 45 después de Cristo. O sea, unos 10 años después de la muerte de Jesús, Mateo creyó conveniente que la historia de Jesús quedara escrita y él lo escribió alrededor de esa fecha. Ya les digo, lo escribió en arameo, no fue escrito en griego originalmente. Años después, otros 10 o 15 años después, cuando ya el Evangelio se había dispersado para la zona de los gentiles, el mismo Mateo entendió que una versión en griego de este Evangelio sería muy útil. Así que tradujo su propio Evangelio al griego y este es el que más nos ha llegado a nosotros. Pero hay una versión en hebreo, en arameo, del Evangelio de Mateo. Y como ya existía este Evangelio, esta historia también era conocida, la de las 10 vírgenes. Y muchos entendieron en aquel tiempo que tenían que huir de Jerusalén, porque el Señor se los había advertido. Y ese fue el primer clamor de medianoche que se escuchó luego de esta parábola. Y aquí viene el esposo. Ellos creían que venía el esposo. Intuían que venía la destrucción. Cuando el ejército romano se fue después de haber rodeado a Jerusalén durante algún tiempo y parecía que iban a atacar, llegó una orden de que tenían que retirarse para sofocar otra rebelión que se había levantado en Egipto. Así que dejaron a Jerusalén desguarnecida y todos contentos de que había venido la liberación. Incluso aquellos que no creían en Jesús creían que habían sido liberados por Dios y que pronto se manifestaría el Mesías. Estaban engañados. Lo que vendría sería la destrucción. Pero ¿saben qué? Aquellos que estudiaron en profundidad estas profecías, las del capítulo 24, las del capítulo 25, y también leyeron el libro de Daniel, porque Jesús en el capítulo 24 dice que el que lee entienda el libro de Daniel. Nosotros podemos encontrarlo cuando habla de la destrucción de Jerusalén. Allí en el capítulo 24. Bueno, quiero llamarles la atención al clamor de medianoche. El clamor de medianoche ha resonado a lo largo de la historia muchas veces.
Allá por el año 66, 67, 68 fue la primera vez. Pero al ir corriendo el tiempo, cada vez que la esperanza de la venida del Mesías empezaba a flaquear, había algún evento, alguna situación, alguna persecución, algo que levantaba el espíritu de los cristianos y hacía que el clamor de medianoche volviera a resonar. El esposo ya viene. Lo mismo ocurrió en el año 1000, en realidad en el año 999 del calendario juliano. Apocalipsis habla de un milenio y muchos entendieron que la venida de Jesús se iba a producir en el año 1000, cuando se cumplieran 1000 años desde el nacimiento de Jesús. Y en el año 999, cuando llegó el mes de diciembre, no se regían por el calendario hebreo. Cuando llegó el mes de diciembre pensaron, probablemente Jesús venga a iniciar el año 1000. Así que en diciembre de 999 todos querían estar bien con Dios, incluso los ladrones. Así que drásticamente en toda Europa descendió la tasa de criminalidad hasta cero. Hacia fines de diciembre de 999 no había crímenes, todo el mundo se perdonaba la deuda, todos eran hermanos, se abrazaban y se besaban, porque creían que el Señor ya venía. Eso fue hasta la noche del 31 de diciembre, cuando no pasó nada y amaneció el 1 de enero. ¡Qué frustración! Luego todo volvió a la normalidad. Pero el mundo, por ese error, por esa mala interpretación, disfrutó por lo menos de un mes de tranquilidad, de paz y de amor. Renació el deseo de estudiar la Biblia, de estudiar acerca de la venida de Cristo. Así ocurrió en otros momentos de la historia. Cuando llegamos a la década de 1840, ese mismo clamor se escuchó en los Estados Unidos, diciendo, el esposo ya viene, ven, prepárate para recibirlo. Llena tu copa con aceite, para que no tengas ninguna necesidad. Y el 22 de octubre de 1844 pasó y no ocurrió nada que pudiera ser visible. Jesús no vino y muchos se desencantaron. Y así es como Dios actúa para ver quiénes son verdaderamente sus hijos fieles. Quiénes están en la iglesia por conveniencia y quiénes están porque lo aman a Él. Dios permite estas cosas, Dios permite estos errores. Los discípulos de Jesús creían que Él iba a ser el Mesías, que Él se iba a entronizar, que ellos iban a ser los ministros. Tenían pensamientos humanos, tenían intereses humanos, y el Señor quería frustrar esos intereses. Y cuando lo vieron colgando en la cruz, no sabían qué pensar. Y se escaparon como ovejas que no tienen pastor. Pero esa también era la voluntad de Dios. Dios quería que eso ocurriera, para ver quiénes son sus hijos fieles. El esposo se demoró intencionalmente esa noche. No tendría por qué haberse demorado. Los casamientos no se hacían a la medianoche. Las jovencitas estaban preparadas para una situación normal. Ellas creían que el esposo iba a venir a las 7 de la tarde, como era la costumbre. Y se demoró y todas se durmieron. Pero el esposo quería saber quiénes verdaderamente están preparados. Y esas jovencitas nos simbolizan a nosotros. Esta generación, la última generación que está sobre la faz de la tierra en este tiempo,
en un tiempo de calamidades, en un tiempo de convulsión política, en un tiempo de convulsión económica. Por todos lados hay señales que nos dicen que el esposo ya viene. Y nos lo dicen desde hace mucho tiempo. Cuando la sierva del Señor, Elena de White, escribió en el libro El conflicto de los siglos, que Estados Unidos se iba a transformar en la única superpotencia mundial, que iba a conducir a todas las naciones a adorar al papado, a rendirle su adoración a una religión apóstata, era 1880. La década de 1880, hace 140 años. Estados Unidos acababa de salir, hacía poco, de una guerra civil que había destrozado al país. Apenas se estaba levantando cabeza. No era una de las grandes potencias de la Tierra. Del otro lado del Atlántico estaba Europa, la grande, la moderna, la poderosa Europa, con sus países como el Imperio Austrohúngaro, Francia, Inglaterra. Todos esos países, Rusia, eran mucho más poderosos que los Estados Unidos en aquel momento. Pero Elena de White dijo, Estados Unidos se convertirá en la única nación, en la nación más potente del mundo, y le entregará su poder y su autoridad al papado. Cosa de locos, dijo todo el mundo. Ustedes se dan cuenta, decían los críticos de Elena de White, que esa mujer no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza porque eso nunca puede pasar. ¿Cómo va a ser Estados Unidos para quedar como única potencia mundial y encima aliarse con el papado si nosotros no tenemos relación con ninguna iglesia? Menos con el papado. Menos que menos. Esta nación fue fundada en base a una religión protestante, ideales protestantes, y no tenemos ninguna relación con el papado. Y eso fue hasta 1982, hasta la presidencia de Ronald Reagan, cuando se estiraron los brazos a través del Atlántico para ponerse del mismo lado y derrocar a la Unión Soviética. Esto lo vieron ustedes en la predicación anterior. Solamente les estoy refrescando la memoria para que entiendan que los tiempos se han acelerado. Esa unión entre el papado y los Estados Unidos para derrocar a la Unión Soviética ocurrió 100 años después de que Elena de White escribió El conflicto de los siglos. 100 años después se cumplió esa profecía. Pero no totalmente, porque la Unión Soviética todavía no había caído. Tardó unos años más. Recién el 1 de enero de 1991 cayó la Unión Soviética. Y de esto se van a cumplir 30 años. Dios nos ha dado 30 años para que nosotros reconozcamos que su profeta era una profeta verdadera. Hace unos días hubo un incendio, a fines de septiembre de 2020. Hubo un incendio en la zona donde está la casa de Elena de White, allí en Santa Elena, al norte de California, a las afueras de San Francisco y Oakland. Se quemó todo, incluso una escuela adventista y muchísimas instituciones y edificios, todo se quemó. Y los adventistas oramos porque hay más de una institución allí. Y también está la casa de Elena de White, como un recordatorio de que allí Dios estuvo dándole visiones a esa mujer. Y amigos que viven en Estados Unidos me enviaron una grabación de los alrededores de la casa de Elena de White, totalmente chamuscados.
quemados de raíz, todos los alrededores, menos la casa, la propiedad de Elena. El fuego llegó hasta el arroyo, que es el límite de entrada, hasta allí. Los buzones para las cartas que estaban afuera están totalmente quemados, pero el cartel que dice Elm's Haven, residencia de Elena de White, el cartel está intacto. Y eso es para que veamos que Dios tenía una mujer que era su sierva, que era su profeta y que nos dio un mensaje para este tiempo. Y ese mensaje es: he aquí el esposo ya viene. 30 años desde la caída de la Unión Soviética. Y hoy nos enfrentamos en un escenario en el cual el planeta está siendo sacudido desde sus cimientos por toda clase de desastres. Pero el pueblo de Dios se niega a ver. El pueblo de Dios es más ciego y está más dormido que esas 10 jóvenes. Y su aceite se está acabando porque no hemos renovado nuestra relación con Dios. No hemos renovado nuestro aceite, no hemos entregado nuestra vida para que el Espíritu Santo nos posesione. No lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho porque estábamos muy cómodos. Si estas jovencitas no hubieran estado cómodas, no se habrían dormido. Pero estaban cómodas. Igual que la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea está cómoda. Nosotros representamos a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tiene todo lo que deseaba. Todo lo que se podía tener, lo tiene. Y sin embargo todavía no ha cumplido su misión. Hermanos adventistas, ¿cómo es posible que los youtubers del mundo tienen decenas de millones de vistas en sus videos de internet? En cambio, los videos de predicaciones, los videos que hablan de Dios, los videos que le muestran al mundo que tienen que prepararse y salir de las ciudades porque esto se viene abajo, tienen solo 1000, 2000, 10.000. ¿Por qué no hacemos la tarea? ¿Por qué no estamos llegando al corazón de la gente? Hay una angustia generalizada en todo el planeta. ¿Estabas preparado para enfrentarte a una pandemia? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Estabas durmiendo? Claro que estabas durmiendo adentro de la ciudad donde vas a quedar atrapado en la próxima pandemia. Y no creas que va a pasar 100 años para la próxima pandemia. Van a pasar meses apenas. Todo el mundo encerrado por una enfermedad que después de 10 meses solo ha contagiado al 0,5% de la población mundial. Principios de octubre del 2020, 33 millones de personas se contagiaron en todo el mundo. 33 millones de 7.500 millones significa un 0,5% de contagiados. 99,5% de la población mundial no se contagió. Han pasado 10 meses, desde diciembre del año pasado. ¿Cuán grave es esta enfermedad? Y ha muerto el 2% de esos 33 millones. ¿Saben ustedes que el año 2020 es el año que menos gente ha muerto en todo el mundo de afecciones de neumonía o de alguna otra afección del aparato respiratorio? El año pasado, les doy los datos de Argentina, el año pasado en Argentina murieron 32.000 personas de enfermedades respiratorias. De gripe. Este año, estamos en el mes de octubre, han muerto 20.000. Normalmente,
El mes de octubre ya es primavera, octubre, noviembre ya no hay más gripe. O sea que debería terminar pronto la cantidad de muertos. Ha muerto menos gente que el año pasado, pero hemos destruido la economía, destruido a las familias, destruido la fe de la gente. Les hemos metido miedo. Bueno, no les hemos metido, yo no me voy a hacer cargo de esto. Les han metido miedo a la gente. Y la gente tiene miedo de lo que va a pasar, si lo va a agarrar un monstruo, si lo va a destrozar y se lo va a comer vivo. No sé qué es lo que esperan, pero sí sé qué es lo que quieren. Quieren ponerte una vacuna. Y están haciendo todo esto para que la gente tenga más miedo y ruegue por una vacuna. Y no sabemos qué es lo que esa vacuna tendrá. ¿Por qué la quieren hacer obligatoria? Pero el pueblo de Dios sigue dormido. El pueblo de Dios sigue diciendo, bueno, cuando pase esta pandemia, entonces las cosas volverán a ser igual. Simplemente tenemos que esperar que pase esta pandemia. Tengo una mala noticia para ti. No va a pasar. No van a terminar los problemas. Acaban de empezar. Están comenzando. ¿Dónde tienes puesta tu vista? ¿Estás mirando hacia el cielo de donde vendrá tu socorro? ¿O estás aferrado a las cosas terrenales como si fuera algo importante en tu vida? Te lo digo de todo corazón, si las cosas terrenales son lo importante de tu vida, te quedarás con ellas. Si las cosas espirituales ocupan el primer lugar de tu vida, entonces la venida del esposo te encontrará con tu lámpara llena, rebosante de aceite, y podrás iluminar el camino. No pierdas más la oportunidad, porque ahora es el tiempo de decirle al mundo lo que el mundo está deseando escuchar. El esposo ya viene. Si no vas a ser la voz que clama el esposo ya viene, por lo menos sé una de las vírgenes que tienen la lámpara llena de aceite. Ilumínale el camino para los que quieren ir hacia el encuentro del esposo. No te quedes atrás. No pienses que viniendo lentamente nadie se va a dar cuenta y te van a dejar entrar por algún hueco. La palabra del Señor dice que Él les respondió, os aseguro que no os conozco. Y la puerta se cerró y no se volvió a abrir. Hace 170 años, Dios levantó un remanente de aquellos que pasaron el chasco de 1844, para que 170 años después estuvieran preparados para darle al mundo el mensaje que el mundo necesita recibir en este momento. Ese mensaje se llama la verdad presente. ¿Saben? Cuando Jesús nació, ninguno de los sacerdotes, ninguno de los fariseos, ninguno de los estudiosos de las Escrituras estaba preparado para darle a Israel la noticia de que el Mesías había nacido. Porque cada uno estaba encerrado en sus elucubraciones teológicas y no pudieron ver, porque su interés no estaba puesto en que viniera el Mesías, porque ellos estaban bien, porque ellos tenían todo lo necesario. ¿Y quiénes eran los que estaban deseando que viniera el Mesías? Aquellos pastores de ovejas que estaban en las colinas de Belén y que tuvieron el privilegio de escuchar un coro de ángeles cantando aleluya, porque el Mesías había nacido. Y esos hombres, iletrados, ignorantes, despreciados de la sociedad, fueron los que compartieron la maravillosa noticia de que el Mesías había nacido. Ellos dieron la verdad presente. ¿Y tú qué estás esperando?
¿Tú quieres participar de esa verdad presente o tienes un evangelio mejor? Probablemente vas a hablar del amor, probablemente vas a hablar de la salud y de los milagros que el Señor puede hacer en tu vida y que ha hecho en la vida de otras personas. Y eso está bien. Pero no te olvides de decirle que la historia del mundo se está terminando en este preciso momento. Porque la gente necesita prepararse, porque la gente no puede dilatar más su encuentro con Jesús. Porque cuanto más lo dilaten, menos oportunidad tendrán de encontrarse con el Señor. En el libro de Hechos, escrito por Lucas, dice que cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, hicieron referencia a una profecía que se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. El profeta Joel había dicho: en los postreros días, en los días finales, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, el aceite será derramado sobre el que tenga las vasijas preparadas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en estos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchas personas malentienden esto de que hay que invocar el nombre del Señor y se la pasan diciendo: Señor, Señor. Pero el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Les puedo asegurar que estamos viviendo el tiempo en el cual el Señor ha comenzado a derramar su Santo Espíritu. Porque hay muchas personas que están recibiendo sueños y visiones de lo que va a acontecer. Y yo te pregunto, hermano, si no estabas preparado para esta epidemia, ¿estás preparado para desastres mayores? ¿Estás preparado para inundaciones? ¿Estás preparado para la explosión de un volcán? ¿Estás preparado para la caída de un asteroide? ¿Estás preparado para una guerra civil en tu país? ¿Estás preparado? ¿O sigues esperando que todo esto pase y volvamos a la normalidad? No hay más normalidad. No la va a haber. Comenzó la batalla. Los soldados que estaban preparados, que se entrenaron durante años, se están yendo al frente de batalla. Y ninguno que no pelee esa batalla entrará en el reino de los cielos. Así que te lo ruego, prepárate. Prepárate ahora, porque si no puedes correr con los de a pie, ¿cómo correrás con los de a caballo? ¿Cómo lo harás cuando realmente las cosas se compliquen más? No creas que quien te habla es una persona que no entiende los tiempos en los cuales estamos viviendo. Llevo muchos años estudiando los vaivenes del mundo. Conozco el trasfondo del mundo en el cual vivimos. Y puedo asegurarte que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y ya está devorando a muchas personas que se han quedado atrás.
Empieza a correr y espero que no te canses porque el tiempo es corto. Jesús ya viene, el esposo ya viene. ¿Estás listo? ¿Tu familia está lista? ¿Has dado el ejemplo de un buen cristiano para que otros quieran seguirte a ti hacia la Canaán celestial? Si quien está viendo esto es adventista del séptimo día, sabe que la paciencia del Señor ya ha tomado muchos años y que su paciencia un día se termina. Desde 1844 estamos esperando ver lo que hoy nuestros ojos ven. No los cerremos, porque si cerramos los ojos nos vamos a dormir. Vamos a seguir durmiendo como hemos estado durmiendo todos estos años, negándonos a ver que el esposo ya viene. Te invito a entregarte al Señor totalmente, de cuerpo y espíritu, para que Él transforme tu vida, te haga despreciar lo que has amado hasta ahora de las cosas terrenales y te haga amar lo que siempre tuviste miedo de amar porque sabías que te iba a cambiar la vida y la mente. Pero es tan corto el tiempo que falta para que nos encontremos con el Señor, que vale la pena levantarnos y ponernos de su lado. Quiero que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Porque vienen días muy difíciles. Vamos a orar. Tenemos que orar. Cada día, cada instante de nuestra vida tenemos que estar conectados con Dios para que podamos estar firmes. Oremos. Amado Señor, gracias por las advertencias que tú nos has dejado. Gracias porque sacudes el planeta gritando que ya vienes en las nubes de los cielos a buscar a tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas. No merecemos ese infinito amor, pero lo agradecemos y lo sentimos en nuestra vida. Y te pedimos que nos cambies nuestra mente, que cambies nuestra forma de pensar y que, Señor, este mensaje pueda llegar a muchas personas antes de que sea demasiado tarde. En tu santo nombre rogamos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.